cerca de... Bien, amigos, estamos ya conectados, ahora sí, son las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talk. Esta noche estamos con Ricardo Belmont, que ya está conectado con nosotros desde algún lugar de Lima. Ricardo, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias, Alfonso, por la invitación. A tus órdenes, y te felicito, y muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar con la gigantesca audiencia que ya tienes. Un abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Como todos los programas, amigos, vamos a comenzar con mostrar este mapa de interacción, este mapa de la Universidad de Johns Hopkins, que muestra cuál es la situación de la pandemia en este momento en el mundo. Al día de hoy, como lo hemos venido haciendo durante muchas noches, desde el principio de este programa, mostramos en qué estado se encontraba, sobre todo el Perú, que es, por supuesto, el país que más nos preocupa. Ustedes tienen ahí la posición del país en este momento a la izquierda, 260.810 personas que están contaminadas de COVID-19. Es el país número 6 del mundo. De 215 países, somos el 6º país del mundo en número de contagios. Esta es la realidad. Y los contagios continúan. El crecimiento sigue no solamente en contagiados, sino también en fallecidos. Esta es la información oficial del gobierno. Ahí tienen ustedes los 260.810 detectados en las últimas horas y tienen este cuadro dramático, este cuadro triste, este cuadro que nos tiene que llevar a una reflexión enorme de 8.404 fallecidos. No es, amigos, esta cifra, tampoco la cifra definitiva ni la cifra oficial, como lo hemos dicho también en reiterados programas en los últimos días. Todos los entendidos, médicos y periodistas locales e internacionales señalan que el número de fallecidos bordea los 25.000 o supera los 25.000 muertos a la fecha. Será seguramente en algún momento de la historia del Perú que se hará una comisión de la verdad para saber cuánta gente murió en esta pandemia. No lo sabemos, el gobierno no lo informa. Bien, salgo de ese cuadro para mostrar y entrar en contexto para esta entrevista con Ricardo Belmont, un video del presidente de la República de hace unos minutos. El presidente estuvo hoy recibiendo una donación del gobierno de los Estados Unidos en un número de 200 y pico de respiradores mecánicos fueron donados al Perú. El presidente Vizcarra dijo lo siguiente. Escuchemos 1 minuto 40, por favor. Adelante. Manifestarles que hoy, 23 de junio, se cumplen 100 días desde que un 15 de marzo, con mucha responsabilidad y en bien de todos los peruanos, pensando en la salud y en la vida, tomamos la difícil pero necesaria decisión de declarar estado de emergencia y declarar una cuarentena como principal acción para poder combatir a un virus complejo, desconocido y letal que estaba atacando a todo el mundo, el COVID-19. Desde ese día, 15 de marzo, no hemos descansado un solo día para, analizando la situación, tomar las medidas adecuadas para combatir esta enfermedad. Hoy, 100 días después, tenemos que ratificar que todas las acciones que hemos tomado las hemos hecho pensando en lo más importante del país, las personas, el ser humano, el interés individual y colectivo que forma parte de nuestra sociedad. Bien, ese era el presidente de la República hoy, en
la tarde, o creo que al mediodía, cuando recibió esta donación. Hay mucho que decir al respecto. Hoy es el día número 100 de esta cuarentena, hoy es el día número 100 de una situación inédita en la historia del Perú, también del mundo, es cierto, pero que hemos invitado por eso a Ricardo Belmont para conversar con nosotros y, por cierto, con ustedes también, sobre cuál es su perspectiva, su visión de lo que está pasando. Ricardo Belmont, para quienes no lo conocen, aunque es muy conocido, este programa se ve también en el extranjero, se ve en países que quizá no saben quién es Ricardo Belmont, solamente para aquellas personas, deben ser pocas las que nos ven que no lo conocen, pero les voy a decir, Ricardo Belmont es un peruano que ha sido 2 veces alcalde de Lima, ha sido congresista de la República, ha sido candidato presidencial, ha sido candidato a la alcaldía de Lima, es un broadcaster, es un hombre de medios, es un comunicador y tiene en las redes sociales también un espacio que él mismo ha construido, de seguidores y de gente que lo escucha diariamente. Y por eso hemos creído interesante, hemos creído importante escuchar cómo ve Ricardo Belmont desde su posición lo que está pasando en el país y lo que puede pasar en el país. Ricardo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talk número 100 de la pandemia. ¿Cómo ves la situación en este momento? Yo la veo muy mal, Alfonsito, muy mal. La veo mal porque eso de que te metan a tu casa y que después se den cuenta de que el fracaso ha sido absoluto y que comiencen a darse cuenta que la economía hay que reactivarla con una pandemia que lo que hizo fue generar miedo, pánico, desmerecer al peruano, considerarlo ignorante, indisciplinado, flojo, que no tiene cultura. Y yo estuve en contra de esto del primer día, de que los estados de emergencia, ¿no?, te invitan a una preocupación. Así se instalan los gobiernos dictatoriales en todo el mundo. Y este gobierno se ha atrevido a mandarnos a la casa, a robarnos nuestra libertad. Yo el primer día dije que no estaba de acuerdo, el 15 de marzo, dije no estoy de acuerdo con esto, porque tú no puedes privarle de la libertad a nadie y a nadie le puedes decir cómo debe cuidar su salud porque cada persona se cuida a sí misma. En un país libre, esto es así, increíble que esto suceda, pero acá ocurre todo lo contrario. Por eso estoy en contra del gobierno, como ha actuado, me parece que ha complicado la situación, ha roto la cadena productiva, el país está paralizado. Pero se puede decir, Ricardo, que ante una situación inédita en el mundo, no había muchas opciones el día al que el presidente ha hecho referencia, el 15 de marzo en la noche, y la decisión que el presidente tomó fue la correcta. Si en la mayoría, creo que quizá coincidirás también en que la decisión inicial del presidente, y te lo pregunto, si coincides que fue correcta, la pregunta es, ¿en qué momento es que las decisiones del presidente comienzan a ser, en opinión tuya, equivocadas? Bueno, para mí primero no fue correcta. Pero en el caso que hubiera sido correcta, la campaña que se hizo de miedo a través de los medios de comunicación pagada por el gobierno, gastando plata para meterle miedo a la población, para mí me parece que ha sido absolutamente contraproducente, porque el miedo no se borra así nomás. Podrá pasar el virus y algún día entenderemos lo que hay abajo de esto. Abajo de esto, para mí, hay una lectura de un gobierno fascista, de un gobierno que ha privado de la libertad a la gente y le ha pagado mucho dinero a los medios de comunicación para que nos quedáramos en casa. Los países, Estados Unidos y otros países, dicen otra cosa. O sea, cuídense ustedes, mantengan la debida distancia, pero no cierra ni paraliza el país. A mí me parece que esto no ha dado resultados. Las cifras que ha presentado lo demuestran. Ningún otro país ha tenido 100 días de captura en los hogares.
metiendo preso a la gente, robándole a los ambulantes, pegándole y abusando de ellos. Ha sido realmente una muestra palpable de una dictadura disfrazada que yo la viví lamentablemente, la viví en carne propia, y no me gusta cuando te privan de la libertad. No me gusta que el papá gobierno después decida a quién le da plata, a quién no, a quién le da bonos, a quién no, que los policías se hagan dueños de las calles y los soldados, a la usanza de países capturados, nos hagan sentir que somos inquilinos en nuestro propio país. No me gusta, nada. Pero tú has dicho de que hay algo abajo, que hay algo que está como... Subyace. Sí, sí, que subyace. Es un poder invisible, por usar el título de un libro de mi padre. Bueno, hay un poder invisible ahí abajo. Gracias, Ricardo. Hay un poder invisible que aparentemente está debajo y que tiene una intencionalidad política. Entonces, ¿puedes explicar en qué basas esto? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Mira, nosotros nos dejamos llevar por la moda. Por la moda. Nosotros somos, todo lo que viene de afuera prende aquí, pero todo lo del Perú no prende afuera. Si tú quisieras recordar quién nos vendió la moda a los italianos, quién nos vendió la comida a los franceses, quién nos vendió la elegancia los ingleses, y siempre hemos sido un país con una enorme influencia de afuera hacia adentro. En cambio, el peruano no, salvo el mérito de Acurio de meter la comida peruana, el peruano no vende nada, ni nuestras enfermedades ni nuestras desgracias. Pero, sin embargo, la pandemia empieza afuera y prende en el Perú, ¿ok? Entonces, cuando prende la pandemia en el Perú, entramos en pánico. Porque la prensa hace suya la muerte que estaba pasando en Italia, en el norte de Italia. La hace suya. Y después hace suya lo de Nueva York. Son realidades distintas, absolutamente distintas. Nosotros tenemos la capital de Lima, que era el gran problema inicial, con una costa maravillosa, donde a la gente se le confinó en los cerros, en las supuestas casas, quédense en su casa, cuando el 60% de la gente que vive en los asentamientos humanos, como yo le llamaban antes, no tienen casa. Tienen un lugar donde alojarse, donde vivir, y muchas veces en condiciones infrahumanas. El sistema sanitario del Perú era un desastre. Hace 5 años te morías en la puerta de un hospital. Hace 5 años. Y cuando yo decía en mis campañas, y lo he dicho por el aire, por la radio, desde 1995, la salud pública tiene que ser gratuita y la única condición para curarte tienes que estar enfermo, la gente decía que yo tenía ideas socialistas. Bueno, señoras y señores, ahora el mundo se ha vuelto socialista. Porque el mundo dice, señores, ahora hay que cuidar a la gente, cuando ya es tarde. Nosotros somos expertos en autopsias, hermano, pero no somos expertos en curar. La salud preventiva es lo más importante que hay. Y la salud preventiva hubiera evitado este pánico, ¿no? Donde una ciudad que tenemos una costa maravillosa, somos la única capital de Sudamérica que tiene mar, aire puro. En el mar nadie se contagia. En lugar de decirle a la gente, vayan, señores, hagan una vida al aire libre, vayan a los parques, no se junten, los confinaron en sus casas. Esa gente ha salido por hambre. Y esto no lo sabía el gobierno. No conocen el Perú. Eso es lo malo cuando viene un presidente, y lo digo con todas sus letras porque lo he sostenido el primer día, que se encuentra la pelota frente al arco y la tira a la tribuna. La pelota la tenía en el arco, pero como nunca jugó de centro forward, de 9, la pelota la tiró a la tribuna. Porque una cosa es ser ministro, una cosa es que te llamen a ser vicepresidente y que te encuentre la pelota frente al arco y llames a una serie de improvisados, y con los improvisados que lo hemos visto en el Ministerio de Cultura, de Educación, del Interior y en todos lados, han habido cambios de ministros que en otro momento de histórico ya el gobierno hubiera pedido, le hubieran pedido que por incapacidad se vaya. Pero ahora no pasó nada. Las encuestas nos manipularon, los medios de comunicación pagados
porque si no entraban en quiebra, quebraban los medios de comunicación tradicionales, fueron donde Vizcarra y le plantearon el gran negocio. Mire, vamos a meter a la gente en sus casas, vamos a quitar las garantías. Y mientras no tenemos garantías, paramos el caos social que ya se venía en el Perú. En el Perú se venía un caos social tremendo. Estaba pasando en Chile, había pasado en Ecuador, había pasado en Colombia. La gente estaba harta de un sistema que ha fracasado en América Latina. Y eso es lo que subyace de todo este asunto. Se agarraron de la pandemia para salvarse. El ministro Zamora ha dicho el día de hoy que él estima que con la cuarentena, tal y como ha sido planteada por el gobierno, se evitó la muerte de 145.000 peruanos. ¿Cómo saben? Esto, o sea, acá hay una bola de cristal, pero esa bola de cristal arroja resultados totalmente cambiantes cada día. El ministro puede decir lo que le parezca, y yo tengo derecho a creerle o no. Yo no le creo nada de este. Ni al presidente, ni a los ministros, ni a la prensa. No les creo, me han mentido siempre. Eso es todo. En mi opinión, estamos viendo los efectos y no estamos viendo las causas. La causa que subyace aquí es que Vizcarra se salvó con la pandemia y quisiera que la pandemia dure 2 años. ¿Y de qué se salvó Vizcarra? ¿De qué? Del fracaso inmenso que tenía desde Kuczynski, corrupto totalmente, que tiene que ser retirado del Congreso. De ahí cierra el Congreso, porque el Congreso no sirve, convoca unas elecciones para enero, al guerrazo, pero antes un referéndum que no sirve para nada, de ahí unas elecciones, de ahí vienen los Juegos Panamericanos, de ahí se farrean la plata con los Juegos Panamericanos, contratando a una empresa inglesa que nos dio una gran inauguración y una gran despedida en los Juegos Panamericanos, con unos resultados espantosos para el Perú, que salió 9º. Pero la gente estaba feliz porque le vendieron la idea de que eran los mejores Juegos Panamericanos. ¿Sabes cuánto costaron los Juegos Panamericanos? $1.500 millones. 1.500 millones de dólares para 15 días, donde la empresa que hizo los Juegos Panamericanos es la misma empresa que ahora ha contratado el presidente para que resuelva el problema del norte del país, donde le van a entregar 7.000 millones de soles. Este país está colonizado, este país está partido en pedazos y además ha roto la cadena productiva, y acá no se habla de los despedidos, que son 2.400.000 despedidos, según cifras oficiales, que se quedaron sin trabajo, mi querido Alfonso. Y acá estamos hablando de cuántos fallecen, cuando nunca hablamos de cuántos niños anémicos nacen en el Perú, porque nunca le interesó el tema sanitario. A nadie. No a nadie. A los gobiernos que han habido. Sí, esa cifra a la que haces referencia es absolutamente cierta. Está aquí, amigos. Yo la comparto con ustedes. La habíamos mencionado acá en programas anteriores. Está en los medios, es de público conocimiento. Pero es importante no pasarla por alto, ¿no? El empleo ha perdido en el mes anterior, 47%. Y hay más de 2.3 millones de personas solo en la ciudad de Lima, que no tienen ya trabajo, pero yo preguntaría, Ricardo, esta situación en la que nos encontramos ahora, ¿cómo puede resolverse? Porque esta pandemia se supone que está pasando o que va a pasar. Estamos en medio de una crisis económica muy severa. ¿Qué oportunidades tiene el Perú para salir de esto? Bueno, primero levantarse, porque estamos de rodillas ahorita, ¿no es cierto? Nos han golpeado tanto que hay 2.400.000 personas que no tendrán qué comer si no tienen ahorros. Acá no se ha pensado en la economía, cuando lo único que hay que hablar es de la economía, porque la economía trae salud. Una persona que no tiene plata
y que sus hijos se enferman y que la medicina les suben el 25, el 30% y hay escasez de medicina por la gran demanda, ese pueblo se enferma. Y recomponer la moral de una nación es mucho más grave que recomponerlo de una enfermedad. Una enfermedad física, con una buena rehabilitación y con un buen tratamiento, sales adelante. Pero una enfermedad psíquica, colectiva, socialmente golpeada en lo más profundo, que es la dignidad del ser humano, que le han dicho, quédate en tu casa, que yo te voy a cuidar, mientras hemos visto que se farrean el dinero. Esto es lo que ha enfermado al país, y yo creo que la única forma de salir adelante es hablando con transparencia, y donde terminemos con la corrupción, de la cual ya nadie habla. Nadie habla de la corrupción. O sea, estamos tan preocupados que ya nadie se muere de nada, solamente de coronavirus. O sea, en el Perú antes nadie se moría, ¿no es cierto? Todos estábamos sanos, no había cáncer, no había hipertensión, no hay estrés. El coronavirus nos sanó de todas las otras enfermedades. Para mí, nosotros tenemos una enfermedad mayor que la pandemia, que es la endemia. Repetimos permanentemente, ya lo hemos hecho nuestro, los problemas aparentemente irresolutos por tiempo, que otros países los resolvieron hace años. Costa Rica es un caso que yo tomo como ejemplo. Construyó 1000 pequeños postas médicas cerca de tu casa, porque la gente no tiene que ir a un hospital. Ese es el error más grande del mundo. Cuando tú te enfermas, Alfonso, yo me enfermo, yo tengo un dolor de estómago ahora y tengo náuseas, yo corro a un hospital cuando podría ir a una posta médica, me dan un calmante, me dan una pastilla para los nervios, porque primero es estrés, mucho puede ser estrés, y me dicen, miren, está usted en observación. Pero si yo voy a un hospital donde hay alguien que realmente necesita una intervención seria, le estoy quitando la oportunidad. Esto no se previó y estas son las consecuencias. En la parte económica tampoco se previó y no se puede resolver ahora qué se hace con 2.400.000 personas que han quedado sin trabajo. Ahora vienen los efectos. Más delincuencia, más policías, más patrulleros. Vamos a necesitar un policía cada uno para salir a la calle. Pero hay una cosa grande que a mí me gusta. El pueblo peruano, a pesar del hambre y de la pobreza y de la miseria que lo ha llevado este gobierno, el pueblo peruano ha demostrado ser más decente que el gobierno. Porque en el gobierno chorean y el pueblo ni siquiera ha hecho un asalto de una sola farmacia, que yo sepa. El pueblo ha respetado la pobreza de su barrio, de su distrito, de su familia, y se han comportado de una manera extraordinaria. Eso es lo que yo veo, Alfonso. Mira, es interesante lo que comenta Ricardo con respecto a la corrupción, entre otras cosas. Estoy poniendo en la pantalla, para que ustedes vean, amigos, esta nota de prensa que comentamos hace una semana y que desapareció rápidamente del radar de todos en el Perú. Casi nadie ha mencionado este tema que está ahí. El Contralor de la República, el señor Nelson Schack, hizo una conferencia y comentó esto que debería haber sido posiblemente motivo de muchos programas de televisión y de muchas entrevistas y de muchos debates, ¿no? Perú pierde anualmente 23.000 millones por corrupción e inconducta funcional. Y él habla de esta cifra el año pasado, 2019. O sea, fíjense ustedes lo que está pasando en el país, a lo que se refiere Ricardo Belmont, y que todos nos referimos como uno de los problemas centrales, ¿no? 23.000 millones por corrupción. Y esto, como lo ha indicado Ricardo Belmont, así el apunte para realmente comentar el tema. No existe, lamentablemente, una priorización de los temas centrales en el país. Estamos mirando las cosas de una manera que son distintas a lo que deberíamos hacer, porque la corrupción es en realidad el centro también de la pobreza que tienen los peruanos. Tenemos pobreza porque la corrupción se lleva el dinero de una manera realmente escandalosa. Ahora, en esta coyuntura, Ricardo,
¿Cómo aprecias tú a los actores políticos? Porque hay en esta coyuntura quienes han podido hacer frente a lo que el presidente estaba proponiendo, ¿no? Estamos viendo, según lo que tú señalas, que hay una intencionalidad política. La pregunta es, ¿quiénes estaban llamados a ser la contraparte, a detener, a objetar, a opinar? ¿Quiénes debieran haber estado en primer lugar diciendo al gobierno, un momentito, así no se puede hacer o manejar esta situación? Bueno, los actores políticos, francamente, no sé cuáles han sido los actores políticos. ¿Cuál podría ser la solución a esto? Me preguntas, ¿no? ¿Qué deben hacer? Yo creo que ante una situación inesperada como esta, es como si te amputaran las piernas. Vas mañana al médico y te dicen, mira muchacho, Alfonso, ¿sabes qué? Te voy a dar una mala noticia, te tengo que amputar las dos piernas. ¿Y ahora qué vas a hacer, Alfonso? Entonces tú dices, bueno, ya no puedo ir a la playa, tengo que cambiar mi vida, tengo problemas con mi mujer, porque ya tal vez tengo que resolver otro tipo acá de problema. Le da una vuelta a mi vida de 180 grados. Acá le hemos roto las piernas a Perú. Y acá no ha habido un pronunciamiento serio de los actores conocidos de la política. ¿Dónde estuvieron? En sus casas metidos. No han opinado, ahora están opinando. La economía, sí, estamos preocupados con la economía. O sea, no la vieron. No la vieron. O sea, la gangrena ya había empezado y se callaron y ahora salen con comunicados, los bancos, esto, que por aquí, que la plata está mal repartida. Se han farreado el dinero y tú lo acabas de decir. Aquí cada 2 gobiernos se pierde un PBI completo en choreo. ¿Y quién habla de eso? Acá estamos preocupados del que roba una billetera, el que roba un celular, pero no el que entra al gobierno y al año se retira y se va a vivir a otro país. No hablamos de eso. No hablamos de los grandes que han robado en este país contra el Estado. Decían defender el sistema neoliberal, que yo pienso que en este país no funcionó. No sé si en otros países, acá no funcionó. Porque los que combatían el neoliberalismo, los que combatían al Estado, que eran los defensores del neoliberalismo, mamaron siempre del Estado. El empresario privado es el más perjudicado acá, el que tiene su pequeña empresa o su gran empresa o su mediana empresa, que ahora ha tenido que recurrir al Estado, al cual recusaron siempre. O sea, las ganancias son mías. Muchas empresas no pagaron impuestos. Les condonaron las deudas, les condonaron los impuestos a las grandes empresas que ahora han ido a cobrar 10 millones de dólares, de soles, y que se han acogido a este despido. ¿Cómo le llaman al despido? Un nombre que le han puesto. Suspensión perfecta. Ah, sí, suspensión perfecta, se llama la tormenta perfecta, hermano. No es Mira, hasta el nombre es suspensión perfecta. O sea, yo le digo, yo tengo una empresa en este momento con 100 personas que quiero, que han hecho la empresa conmigo, y lo suspendo perfectamente porque yo me he beneficiado y además voy a pasar por caja para que me den 10 millones y yo los he despedido a mis trabajadores. ¿Saben lo que hemos puesto una bomba de tiempo aquí, Alfonso? Y te lo digo hoy día 20, ¿qué estamos? 23, ¿no? Sí, 23. Te lo digo el 23 porque yo lo dije el 15 de marzo. Y dijeron que estaba mal, Ricardo, estás loco, no puedes decir esta barbaridad. La sustenté y dije que lo primero es mi dignidad y mi libertad, que son las dos cosas fundamentales para tener salud y poder vivir en un país libre. Nosotros ya hemos vivido dictaduras, unas abiertamente y otras disfrazadas. ¿Y cuál es el gran problema del país? Repasemos la historia, que siempre hemos estado soportando a las dictaduras que se disfrazan. Porque el interés económico es más grande que el interés del país.
Y esto es lo que yo veo. Yo veo una bomba de tiempo porque yo he caminado todos los pueblos y barrios, los barrios de Lima todos, y casi todo el Perú. Y no puede ser que hayamos sido tan ciegos de no ver la pobreza que estábamos generando cuando se discute el sueldo mínimo y en esta misma época se han hecho la más grande fortuna de la historia, no solamente del Perú, del mundo, aquí en el Perú. Entonces hay unas contradicciones muy grandes en este país que todavía no logro entenderlo sinceramente. Y finalmente tenemos un presidente que nadie eligió, que estaba en Canadá, y que le dijeron, eres presidente. ¿Así soy presidente? Sí, ven acá. Y llega el presidente y dice, ¿qué hago? ¿A quiénes llamo? Llama a Richard Swing, llama al otro. Un solo ejemplo es para liquidar este gobierno. Un solo ejemplo. Yo no tengo que ampliar mi criterio, Alfonso. Si tú en la gerencia de un canal de televisión, de un banco, pones a una persona y le pagas en crisis lo que gana ese personaje, que puede ser un gran señor o no, no lo conozco, pero todo escondido, por lo bajo, es suficiente para que te despidan. Si tienes un poco de dignidad, renuncias. Pero acá pasó por alto todo. Todo pasa por alto acá. Y seguimos quejándonos y mordiéndonos la cola de los mismos problemas como el tipo que va al cine a ver Rocky y dice, la voy a repetir con mi mujer mañana para ver si pierde Rocky. o un partido de fútbol que dice, mira, mejor lo veo en Canal 4 porque puede que ahí gane Perú porque lo están dando en diferido. Entonces perdió en el 9, pero te pasas al 4 que esté en diferido y crees que hay que ser muy ligero en el análisis para creer que esto pueda suceder. Pero te voy a poner un elemento que está en los medios y que podemos no creer en él, pero que está ahí y hay que utilizarlo como medio justamente para comentarlo, ¿no? En muchas partes del país, y este gobierno sobre todo, utiliza las encuestas para señalar que tiene aprobación y que lo que hace entonces está de alguna manera bendecido por la opinión pública. Es el pueblo el que está de acuerdo. No importa que no esté de acuerdo el señor Belmont o el señor Baella, sino importa el pueblo. Y el pueblo en la encuesta dice que a pesar de todas las cosas que nosotros conocemos, Ricardo, que tú has señalado acá en parte, el 70% dice que está bien y que aprueba la gestión del presidente de la República, Martín Vizcarra. 70%. Bueno, ese es un punto de vista. Es un tema que está ahí. ¿Qué piensas al respecto? Sé que de cada 10 peruanos, 7 lo aprueban. Entonces yo no vivo en el Perú. Yo estoy ahorita en Afganistán, compadre. Porque la realidad que veo yo es otra. Las encuestas, ¿quiénes son las encuestas? Alfredo Torres creo que es una encuesta, ¿no? Alfredo Torres ha cobrado $500,000 para esta encuesta. $500,000. Es como ir al médico, hacerte un análisis de sangre y el laboratorio que tú vas, robo cualquier otro, se equivoca con tu hemoglobina, pero tú te sientes mal, pero te dicen que tienes 14 de hemoglobina. Me levanto cansado, duermo todo el día y resulta que estás en una anemia espantosa. ¿Sabes qué haría yo si fuera congresista de la República? Que no le tengo miedo a las encuestas. Llamo a Alfredo Torres y le digo, a ver, señor Alfredo Torres, muéstreme sus encuestas. Como llamaría al laboratorio Roe, si a 1,000 personas se equivocan y los considera sanos cuando están enfermos. Estoy seguro que cerrarían a los laboratorios Roe. Y he mencionado el laboratorio Roe porque yo me hago mis análisis ahí y es un laboratorio de prestigio.
Pero imagínate tú, Alfonso, que se equivocaran en una clínica y te sacan un órgano que no es el que estaba mal, se equivocaron. Estas encuestas han fallado siempre, nos han engañado siempre. Para mí es una mafia que si queremos ir a elecciones libres en el futuro, tenemos que erradicarla. Esa es mi opinión. Yo no creo en las encuestas, son unos grandes farsantes y juegan su propio partido. Ah, perdón, y el diario El Comercio, que es la promotora de la encuesta, hace 15 días puso un editorial que en una de sus líneas, no sé si se le escapó al editorialista, decía, nosotros no vamos a permitir que ningún gobierno distinto a este, a la línea económica que ha optado este gobierno, llegue al poder. Eso lo decía, tal vez con palabras más, palabras menos, el diario El Comercio en su editorial de hace unos días, donde se permitió que embajadores de países que no les corresponden sus fueros ir a enmendarle la plana al Congreso de la República, a decirle que si cambiaban y cobraban, si no, sacaban los peajes. Oye, este es un país increíble, man. Esto no sucede en ningún lado del mundo. Porque no hay presidente, no hay gobierno, hay una anomia. Hay una serie de incapaces al frente del gobierno y un presidente que no sabe qué hacer, que tiene que dar una conferencia de prensa para agradecerle a Estados Unidos por un regalo de unos balones de algo, ¿no? Una máquina que le han regalado al gobierno americano. 150 respiradores mecánicos. Pero se han choreado ya el equivalente a 500.000 respiradores. O sea, esas contradicciones son las que a mí me las tiene que explicar el gobierno. A mí no me tienen que decir, nos han regalado respiradores. No te extrañe que esos respiradores se lo vendan a una clínica y que esa clínica después haga negocio. Acá está permitido todo. Se ha naturalizado la corrupción. Esa cifra que acaba de dar un señor contralor de que la plata que se pierde por corrupción, hace 6 años la dijo un catedrático de economía de la Universidad de Lima, que cada 2 gobiernos se perdió un PBI completo en corrupción. Esa noticia pasó desapercibida. La puedes buscar en internet. Claro. Ahora, pero ¿qué es, en todo caso, lo que se puede hacer? Porque el gobierno utiliza las encuestas para señalar que el público está de acuerdo. Y mucha gente, quizá despistada, acepta que eso es así. Al margen de esta encuesta, hay otras encuestas que también dicen lo mismo. Algunas pequeñas dicen algo distinto, esas no aparecen en los medios. Solamente las encuestas que están con unos números parecidos a los que hemos visto acá están presentes en los medios. Entonces, la gente tiene una sensación de que la cosa es de una manera, pero realmente quizás sea de otra. La pregunta es entonces, ¿a quién hay que creerle, Ricardo? ¿Cómo y qué es lo que hay que hacer en todo caso? Hay una crisis informativa profunda acá. Sí, sí, no, lo que tú dices es una verdad pues, enorme, ¿no? Acá nosotros creemos lo que está de moda y las encuestas ya se instalaron como una verdad sacrosanta. Acá la gente duda de Dios, pero no duda de las encuestas. Y Montesinos declaró que a Datum le daba $30.000 mensuales y a CPI $25.000 mensuales durante todo el gobierno de Fujimori. Y esas encuestas las publican los periódicos que también estuvieron con Fujimori recibiendo plata y que nunca nos dijeron. Entonces nos han mentido tanto que si tú le sigues creyendo al que te miente, como decía mi padre, cuando el traidor te traiciona una vez, la culpa es de él. Pero si el traidor te traiciona 2 veces, la culpa es tuya. El Perú tiene que hacer un acto de contrición y darse cuenta que hemos sido unos grandes pelotudos y seguimos siéndolo porque les creemos a quienes nos engañaron siempre. Y vuelvo al ejemplo del laboratorio. Te diagnosticaron una enfermedad que no tenías y te enfermaste por otra receta equivocada del médico. Ambos irían presos. Aquí hay libertad para mentir, hay libertad para robar, hay libertad para engañar. Mientras no haya un gobierno transparente,
desde comienzo a fin, aquí estamos generando un problema social sin precedente más grande que el COVID-19. El COVID-20 y 21 va a ser terrible para esos 2 millones de personas que se han quedado sin trabajo. ¿Dónde trabajaría Ricardo Belmont si durante 20 años ha trabajado en un banco y lo despiden a la edad de 50 años? ¿Qué hace? Y no ahorró nunca porque no fue un tipo previsor y fue una persona que no le interesaba el dinero. ¿Dónde va? ¿De dónde va a vivir esa persona? ¿De dónde? Eso no se ha preguntado nadie en el gobierno. Fíjate, el presidente del Banco Central de Reserva es el que más gana en el Perú. ¿Ok? Acaban de contraer un préstamo de 11.000 millones de dólares. Y hasta hace 2 años nos decían que el Perú estaba extraordinario porque tenía reservas por 40.000 millones de dólares. ¿Dónde están las reservas para emitir bonos soberanos y endeudar al país? ¿Dónde están las reservas que han hecho que el Perú hoy día tenga que captar 11.000 millones de deuda? Y estos señores han sido incapaces de donar el 25% de su sueldo para dar un ejemplo al país, para que así las escaleras que se barren siempre de arriba hacia abajo. Si el presidente daba el ejemplo, el presidente del Banco Central daba el ejemplo, los ministros daban el ejemplo, los congresistas daban el ejemplo, los funcionarios daban el ejemplo, todo el país se hubiera pegado a una onda colectiva extraordinaria de civismo. Y no se hizo. Sin embargo, le pedían al pueblo que no trabaje, que se quede en su casa y que vea cómo resuelve el tema. Cuando el 46% de la gente no tiene refrigeradoras en los asentamientos humanos, no hay que guardar la comida para una semana, tienes que comer en el día. La fuerza más grande de este país está en los ambulantes y los informales y aquellos que no tienen propiedades y pagan renta y tienen un pequeño negocio. Esos los han regresado a sus inicios con tanto esfuerzo. Eso es lo que a mí me duele, Alfonsito. Yo te digo con franqueza, estoy preocupadísimo, no por mí, yo ya estoy hecho, estoy una vida, por lo que se viene para nuestros hijos, nuestros nietos. Le robaron sus vacaciones, le robaron su salud. Yo tengo un niño especial, mi hijo está en tratamiento de medicinas. Es decir, el cuco, de chico nos decían, ahí viene el cuco. Bueno, el cuco vive con nosotros, nos gustó, estamos un poco con el síndrome de Estocolmo, me cuesta a mí empezar a trabajar, estoy seguro que a todos nos va a costar volver a empezar, y la gente que se quedó sin trabajo, yo no sé qué va a hacer. ¿El gobierno los va a mantener? No sé. El gobierno ha publicado hace unas 4 horas en sus redes sociales, lo que comparto con ustedes, resultados de lo que ha sido estos 100 días. 1.323 camas UCI cuando antes habían 276. Más de 6 millones de estudiantes reciben sus clases a través de Aprendo en Casa. 143.409 micro y pequeñas empresas han accedido al Fondo de Apoyo Empresarial por un monto mayor a 1.716 millones de soles. Y, para terminar, 1 millón de puestos de trabajo que van a ser generados con un gasto, una inyección del dinero de todos los peruanos de 6.600 millones en el programa Arranca Perú. Arranca Perú. Eso es lo que el gobierno señala hoy en sus redes sociales como, digamos, hitos, como resultados, como lo que ha sido su gestión en estos 100 días. Son temas que podemos apreciar en las redes sociales del Estado. ¿Qué piensas, Ricardo? Bueno, yo quisiera creerles, para empezar. Quisiera creerles, pero con los 11.000 millones que el Fondo Monetario le va a dar, van a farrearse ese dinero con todos estos eslogans. Arranca Perú. Reactiva Perú. Reactiva Perú. La que me ha gustado más es la suspensión, esa, ¿cómo se llama? La suspensión perfecta. Esa me ha encantado.
nos han metido en una tormenta perfecta con la suspensión perfecta. Entonces, si vamos a jugar con el Logan, estamos todo bien. Marketing. Vamos a hacer marketing con la mentira. Fíjate, yo estoy convencido que si no se hubieran choreado la plata y no lo hubieran tirado por otro lado, nunca hubiéramos tenido este problema de estar comprando camas cuando ya no se van a necesitar para esta pandemia. Se van a necesitar cuando verdaderamente se necesitaban. Cuando verdaderamente se necesitaban las camas y la gente iba y le decían dentro de 3 meses tienes una cama en el hospital del empleado, dentro de 3 meses, esa persona se moría en esos 3 meses. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ahora la gente no se ha muerto de coronavirus. Los infectados y el índice de letalidad en el Perú es bajísimo. Mi secretaria tuvo coronavirus comprobado por el Ministerio de Salud. Y ella estaba conmigo y me dijo, don Ricardo, me siento pésimo, estoy con fiebre. Fue el Ministerio de Salud, se llama Giovanna Reate, por si acaso, para que constaten que es verdad, y yo estaba con ella. Yo no fui a hacerme la prueba, pero yo he estado 10 días en mi casa con unos dolores de cabeza, pésimo del estómago, esto, porque yo no quise hacerme el coronavirus para no sugestionarme. Me curé en mi casa con antibióticos, con paracetamol, con limón y a punto de quión caliente en la mañana y en la noche. Pero 10 días he estado en mi casa, sí, enfermo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que no me dejé dominar por el miedo. No me dejé dominar por el miedo porque esta medida fascista es primero quitarte la voluntad. Y sabes, al extremo tan grande que todo el que critica al gobierno te pone en el membrete de afrofujimorista. O sea, ya la crítica, que es en función de tu país, la gente la toma como que haces una falta de respeto al patriota que te está curando en tu casa para que tú, que no sabes curarte por ti mismo, tengas que recurrir al Estado para que el Estado te salve. Esto es inaudito. Si yo tuviera 13 años me como el cuento. Pero yo he vivido la revolución de Velasco, la caída de Belaúnde, las mentiras de la prensa desde entonces, la confiscación de los canales, la confiscación de las radios, la confiscación de los canales y periódicos en el 74. He visto después la recomposición de la democracia que no fue tal. Muy rápido entramos a entregar el país, a farrearnos la plata, y esta es la consecuencia que no queremos ver hoy día, que se ha agravado con los 2.400.000 desempleados, Alfonso. ¿Cuántas personas vas a contratar tú de esos 2.400.000? ¿Puedes hacerlo? Ninguno. Yo le pregunté a un empresario que tiene una gran empresa hoy día, no voy a decir su nombre por respeto a esa persona, que daba trabajo a 2.000 personas. Me dice, Ricardo, 2 años voy a estar a pérdida y para recuperar la cadena de pagos, facturas, proveedores, clientes en el extranjero, gente que no me puede pagar, alquileres de mis proveedores que tampoco pueden pagar, yo calculo que esta empresa por lo menos son 4 años para que vuelva a agarrar su ritmo. Entonces, estamos hablando de un estallido social muy probable que se dé. Y ahora lo que hay que pensar es cómo paramos esto. ¿Con verdad o con encuestas? ¿Con amputación de más miembros en nuestro cuerpo? Porque al final nos van a terminar amputando a nuestros hijos. Porque a nuestros hijos que no los podemos darle la educación y la salud que queríamos, estos hijos nos abandonan y nos dicen que hemos fracasado en la vida. Ya la palabra del fracaso en el individualismo tremendo que nos han creado es que hoy día el que no tiene dinero es un fracasado. Antes buscábamos un profesional exitoso bajo otros patrones de conducta. Hoy día no. Hoy día este tipo se quedó pobre por su culpa. Es un pobre diablo. Y a ese pobre diablo le están robando la mercadería sin inventario. ¿No has visto, Alfonso, una señora que estaba vendiendo a un señor mayor que estaba vendiendo de mi edad, mayor, vendiéndose, y que viene el serenago con la camioneta con 40 policías y no le dan ni siquiera un recibo de la mercadería que le han robado a ese hombre? ¿Y qué hacen esos del serenago y esa policía?
¿A dónde va toda esa mercadería? ¿Alguien la vende? ¿O se la comen? Entonces acá hay que hablarle al Perú en el idioma que nos entendamos. Basta ya de sabios que vienen acá a traer recetas extranjeras. Vamos a hacer una receta que ahora nos la sugiere Estados Unidos. Hay una frase de Manuel Belgrano, el gran prócer argentino, que decía: no hay que hacer lo que los países desarrollados nos digan que hagamos. Hay que hacer lo que ellos están haciendo en este momento. Esa frase es de Belgrano. Nosotros siempre hacemos lo que nos dicen. Hagan esto, hagan esto, hagan esto. Niños que no crecemos cívicamente ni políticamente. Estamos sujetos a las órdenes siempre de una entidad desconocida superior. Yo estoy en contra de eso. Me he pronunciado absolutamente en contra de la mentira, de la impunidad, de la corrupción, de la manipulación, de la cual hemos sido víctimas una generación perdida o 5 generaciones perdidas, partiendo de la premisa errada que tú estás enfermo cuando estás sano. Antes teníamos que cuidarnos cuando visitábamos a un enfermo. Ahora hemos tenido que cuidarnos cuando estamos sanos. Algo increíble. Y nos hemos enfermado por cuidarnos demasiado, cuando está demostrado que las defensas se hacen en la vida cotidiana. Claro, en la lucha, por supuesto. Claro. Mira, un ejemplo muy simple, tal vez para explicarme mejor. Cuando una persona tiene una operación, yo he tenido muchas operaciones mayores. A los 6 días te sacan del hospital. Y a los 2 días el médico te para de la cama y te dice: levántese y camine. Y a los 6 días te botan del hospital. Te dicen: váyase a caminar, respire aire puro, comience a recuperarse. Y tú comienzas a perder peso después de una operación mayor, no cuando sales de la clínica. A los 3 meses comienzas a perder peso porque tu cuerpo está sanando la parte herida de tu cuerpo. La gente ahora va a comenzar a enfermarse en proporciones que las clínicas no van a poder atender, a los hipertensos, a los cardíacos, a los que tienen, mira, problemas dermatológicos que son enormemente serios hoy día. Y ni hablar pues de los diabéticos, de las personas que tienen problemas renales. Se viene algo tan grave acá, Alfonso, que si no lo decimos los medios libres, independientes como el tuyo, que no está sujeto a ningún control ni a ninguna... ¿Sabes qué? Los medios comprados, lamentablemente, nos han hecho mucho daño, y ojalá que las redes sociales se fortalezcan, que podamos crecer, porque será la única forma de mostrar la otra cara en la luna, porque ahora estamos en una oscuridad absoluta, no hay luna llena. Yo quiero ver la luna llena. Yo no quiero ver la luna apagada. Y aquí hay un oscurantismo informativo y un oscurantismo político que nunca hemos imaginado. Al menos yo nunca imaginé ver esto. Ahora, ¿qué les decimos para ir cerrando, Ricardo? ¿Qué le decimos a los jóvenes del Perú que pueden escuchar la entrevista y decir, bueno, ante este panorama tan complejo, qué soluciones o qué caminos deberíamos tomar o actitud tener o qué hacer? Los jóvenes que participen, que se involucren, que estudien un poco la historia del país, que vean por qué vamos a cumplir 200 años de una supuesta independencia, que no ha sido tal, y que no hemos actuado de acuerdo a nuestro sentido de pertenencia. Yo creo que hay que adquirir nuevamente el sentido de pertenencia, sentido de barrio, sentido de calle, sentido de cercanía con el otro. A eso hay que decirle a los jóvenes. A los jóvenes no hay que decirles que salgan corriendo en busca de comerse al otro, sino de ser solidarios, como fuimos nosotros, mi generación. Yo salí de la Universidad Alfonso, mi primera promoción de la Universidad de Lima. Todos salimos con trabajo en los 90.
los 90, salimos con trabajo. Uno se fue a Inca Kola, el otro se fue a Morabeco, el otro se fue a Escala, el otro se fue a Hogar, el otro se fue a Inca Kola, a Cola Inglesa, en fin. Nos buscaban en la universidad para darnos trabajos profesionales que habíamos salido. Hoy día hay más universidades que puestos de trabajo. Hoy día los profesionales hacían taxi informal. Y el taxi informal hoy día no puede trabajar. El trabajador informal se muere de hambre. Yo le quiero decir a todos los muchachos que están viéndome que ellos van a ser los nuevos creadores de la riqueza en el Perú a través del trabajo informal. Porque no te da el margen con todos los requisitos que te piden los estados que quieren consolidar estados elefantiásicos. No te da la economía para formalizarte. No tienes margen de ganancia para formalizarte. Entonces el mejor negocio hoy día es el financiero. Es el mejor negocio, el negocio financiero. Y el negocio financiero no lo podemos hacer todos. Lo pueden hacer los hombres que ya tienen los bancos, que tienen sus grandes capitales construidos a base de gran esfuerzo, supongo, pero que no resuelve el problema de la juventud a la cual tú me pides una solución a qué haría yo si fuera joven. Yo si fuera joven hoy día tendría que salir a la calle a vender lo que tengo en stock. Si tengo un stock, mis libros, si ya los leí, lo vendo. Tengo que empezar con algo, a generar dinero, para que corra el circulante entre nosotros. Pero eso no es lo que hoy día habla el gobierno, de producir riqueza en el Perú para que haya consumo y nuevamente la economía se reactive. Y son los vendedores ambulantes, y acá termino, porque acá hay un punto. Si no existiera el vendedor ambulante, hubieran quebrado las grandes compañías, porque las grandes compañías venden a través de los vendedores ambulantes el 70% de su producción. Los champús, las gaseosas, los energéticos, los chocolates, los caramelos, no los podrían vender ellos con vendedores pagados, no podrían. Tienen que necesitar a los ambulantes. O sea que el ambulante hay que respetarlo, cuidarlo, quererlo y apoyarlo. Eso es lo que yo sería. Yo sería un vendedor ambulante, mi querido hermano. Muy bien, amigos. Ha sido la visión de Ricardo Belmont. Esto es lo que pienso y esto es lo que digo siempre. Y tú sabes que no hay un libreto aquí. No, es una conversación franca y yo creo que la idea de Vaya Talks era eso y es eso. Y yo te quiero agradecer, Ricardo, sinceramente por tu franqueza. Yo creo que mucha gente en las redes sociales celebran en el sentido muy positivo el hecho que estés esta noche acompañándonos, ¿no? Yo te agradezco. También, pero ha sido un gusto realmente tenerte en el programa, Ricardo. Yo te agradezco, Alfonso, un gran abrazo y como siempre, donde hay sombra es porque hay luz arriba y está proporcional. Los detractores siempre son los mismos que la luz que lo refleja. Así es esto. Yo no me preocupo. Como decía Sammy Davis, este gran cantante del showman americano, decía, el público carece de importancia. Lo que importa es lo que tú trasladas. Muy bien. Gracias, Ricardo. Que tengan muy buenas noches. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Chao, Alfonso. Muy amable. Gracias. Gracias. Muy amable. Amigos, ha sido una edición más de Vaya Talks. Gracias por acompañarnos. Era Ricardo Belmont con nosotros. Nos vemos mañana a las 7 en punto de la noche, otra vez aquí. Gracias por seguirnos, gracias por darle like y por acompañarnos como siempre. Hasta mañana, muy buenas noches.